Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. En este video le vamos a titular Fin del sacerdocio. Estimado amigo católico, antes de que me critique, me insulte, me ofenda y me, y me maldiga, escuche lo que yo digo en este video. Usted, si no tiene ningún argumento para decirme hereje o decirme mentiroso o ignorante, tenga la capacidad de refutar lo que yo digo con la Biblia, ¿sí? Yo sé que están educados de esa manera, pero creo que no voy a generalizar con todos los católicos. Ha habido católicos muy educados y muy, ¿cómo decir? Muy valientes al exponer y defender su doctrina. Usan la Biblia, pero bueno, no todos son iguales. Así que usted como católico represente muy bien a su religión. No sea grosero, no sea obsceno, ¿sí? Así que pues evíteme la pena de bloquearlo. Si usted no tiene la capacidad de contender, no tiene la capacidad de refutar o desmentir con la Biblia, evítese quedar mal porque creo que voy a tener que pasar los nombres de estas personas, ¿verdad? Junto con sus comentarios obscenos y fuera de lugar. Así que aprenda a contender por la fe de una manera sana y bíblicamente. Si no, evítese, porque nadie lo mandó a ver este video, nadie le dice, ve este video, nadie lo obliga, ¿ok? Entonces, evítese. Mi propósito es enseñarle a usted la verdad y ya usted si no quiere tomarla, pues no la tome. Pero siempre les he recomendado que estudien y que lean y que verifiquen lo que yo digo. No están condicionados a creerme. Y de hecho voy a hacer un video titulado No tiene por qué creerle al pastor Eduardo Gutiérrez. Así que espero que lo puedan ver. Y así como yo les digo que no le crean al pastor Eduardo Gutiérrez, no me crean a mí. Pero así también les digo que no le crean a los sacerdotes ni a los apologistas católicos. Estudie, estudie y deje de atacar y decir tonterías. Ahora, vamos al tema. El fin del sacerdocio. Dios decidió acabar con el sacerdocio. ¿Por qué? Bueno, para entender primero qué es el sacerdocio, qué es un sacerdote, hay que ir a los orígenes de las palabras. En hebreo, sacerdote es Kohen, es K-O-H-E-N y se pronuncia Kohen, no Kohen, Kohen. Y del griego, hiereus, o hiereus, perdón, casi ya lo quiero decir como gringo, hiereus, y de latín, que es, procede de dos palabras, que es sacerdos y otis. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa sacerdote? Es una persona consagrada a un culto. Eso significa sacerdote. Ahora, veamos a quién Dios constituyó sacerdotes. Vamos a ver en el libro de Números, Números 1, vamos a leer del 40 y... Vamos a ver. Bueno, antes de esto vamos a ir al libro Levítico, porque ese es el
donde empieza la ley. Y Dios dice a quienes iba a escoger como sacerdotes. Hay que recordar que tanto Moisés como Aarón eran de la tribu de Leví, eran levitas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en el libro Levítico, capítulo 8, a quienes consagraron como sacerdotes. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le había mandado, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a los de la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el éfod, y lo ciñó con el cinto del éfod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y el tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y la santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos los utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y bueno, hasta ahí. Usted puede leer todo el capítulo 8, y aquí está hablando de la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. De hecho, aquí estaba consagrando a Aarón como una especie de sumo sacerdote, donde ya lo estaba vistiendo con vestiduras espléndidas. Ahora vamos a ver en el libro de Números 1, quienes se consagran aquí. Hay que recordar, Moisés y sus hijos, Moisés y Aarón y sus hijos eran levitas. Ahora, aquí en el libro de Números, Dios empezó a darle distribución a los pueblos, a las tribus, ¿sí? Les empezó a dar la heredad, o sea, las tierras correspondientes, ¿sí? Pero a los levitas no se les permitió tener posesiones. Vamos a leer entonces el número 1 del 47 en adelante. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Sí? Porque habló Jehová a Moisés diciendo: Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. O sea que también hizo un censo, y sobre ese censo se levantó la estadística de la población de Israel, pero sin contar a los levitas. Aquí va a decir por qué. Versículo 50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre sus utensilios, y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y todos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová
mandó a Moisés y así lo hicieron. Bueno, entonces todo el pueblo de Israel podría tener posesiones, todo el pueblo de Israel podría tener participación en el ejército, pero los levitas no. Los levitas estaban consagrados para cuidar el tabernáculo, o sea, la tienda, y eran los encargados de armarla y desarmarla en cuanto fuera necesario. Todos los utensilios dentro de lo que era la tienda, el tabernáculo de reunión, eran solamente tocados por los levitas. Dice que ningún extraño podría entrar ahí, tenía que morir, porque si Dios no reconocía a la persona por impía y por desobediente, tenía que morir. Bueno, como vemos aquí, Dios ordena a los levitas para que les sirvan, para que manifiesten el tipo de consagración y el tipo de culto que Dios estaba requiriendo. Los levitas eran la parte santa del pueblo de Israel. Ahora, vamos a hablar de algo bien importante. Cuando aquí me refiero a que llega el sacerdocio al fin, es porque ya deja de ser útil y deja de ser practicado. De hecho, cuando murió Jesús, los sacerdotes continuaban practicando el sacrificio, ¿sí? Porque eso era lo que tenían que hacer los sacerdotes, practicar el sacrificio. Ahorita lo vamos a leer. Pero Jesús había profetizado que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuando el templo quedó totalmente destruido, fue cuando cesó el sacrificio. ¿Por qué? Porque la gente creía y pensaba que el sacrificio los quitaba de culpa y los quitaba de pecado, y eso no era cierto. El sacrificio nada más cubría temporalmente el pecado. Entonces, el pueblo tenía que llevarle al sacerdote un animalito para sacrificarlo. Pero ¿qué pasaba? Que el sacerdote, como no era totalmente perfecto, tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. Entonces, como ellos no iban a terminar con el sacrificio, Dios permitió que Israel fuera invadido y fuera destruido el templo. Y de esa manera, hoy en día, solamente queda el muro, que le llaman el muro de los lamentos. Desafortunadamente, los judíos han caído en idolatría. ¿Por qué? Porque ponen sus manos y ponen sus papelitos dentro de los que son las ranuras de los bloques del muro, y ahí ponen sus peticiones delante de Dios y ahí están llore y llore. Ellos no están llorando porque no sientan la presencia de Dios. Ellos piensan que el templo trae la presencia de Dios, y eso es mentira. Jesús le dijo a la samaritana, mira, ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar al Padre. Así que la hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros no necesitamos templos, nosotros no necesitamos un lugar específico para honrar y adorar a Dios. Dios debe ser honrado y adorado en cualquier lugar que uno se encuentre. Entonces, como los judíos no lo entendieron, Dios tuvo que permitir que fuera invadida Israel, que fuera invadida la ciudad santa, y con ello fuera destruido el templo. Y así cesó el sacerdocio. Ahora, esto ya estaba aquí puesto en Hebreos. En Hebreos 4, del 14 al 16, vamos a leer esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está hablando del sacerdocio de Cristo, ¿sí? Se tuvo que hacer como uno de nosotros, se tuvo que hacer humano, se tuvo que hacer hombre para poder entendernos, para poder saber nuestra debilidad, ¿sí? Así que Jesús no se mantuvo, no se mantuvo santo y perfecto por su divinidad, se mantuvo santo y perfecto por obediencia a la palabra de Dios, por obediencia al Padre. Eso fue muy difícil. Entonces, ahora Él ya nos entiende y Él nos da con su ejemplo de que sí podemos vivir en santidad. Por eso es que dice aquí, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cabe recalcar que el sacerdote, el común sacerdote no podía entrar al lugar santísimo. Ahí entraba el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote había pecado en algo, él mismo moría dentro del atrio, dentro de lo que es el propiciatorio, que se le puede denominar el lugar del perdón. Entonces, cuando el sumo sacerdote moría, entonces el pueblo se preocupaba. Los mismos sacerdotes tenían que entrar y quererlo sacar, pero ¿qué pasaba? Que como ellos no tenían autoridad ni autorización de Dios para entrar al lugar santísimo, pues morían con el sumo sacerdote. Entonces se hizo costumbre de que cuando entrara el sacerdote lo amarraban del pie con una cuerda y entonces el sacerdote empezaba a oficiar los ritos que tenía que hacer por el perdón de los pecados del pueblo. Si la cuerda se seguía moviendo, quería decir que el sacerdote estaba limpio y que Dios le había permitido hacer el sacrificio dentro del lugar santísimo. Pero cuando se dejaba de mover, pues tenían que figurar que ya había muerto. Entonces, con la misma cuerda que lo habían atado, lo sacaban y ya le daban sepultura. Es por eso que dice aquí que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Ahora el velo se rompió. Ya no necesitamos un sumo sacerdote humano para poder entrar al trono de la gracia. Ahora tenemos a Jesús que nos lavó con su sangre y ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Hay que recordar que cuando Jesús murió, dice que tembló la tierra y que del templo se rasgó el velo que separaba el lugar santísimo del atrio, del lugar del pueblo, en pocas palabras, ¿sí? De la gente común. Entonces, que eso significa que ahora, ya roto el velo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Seguimos en el capítulo 5 de Hebreos. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Quién? El sacerdote está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo, lo que yo les decía. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también le dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Bueno, aquí les recomiendo que sigan leyendo todo el capítulo 5. Solamente estoy leyendo lo más importante. ¿Qué significa? Que Jesús se levantó como un sumo sacerdote, perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Aquí viene esto a, a tumbar el comentario del sacerdote, papa, obispo, ¿verdad? Del Vaticano que dice que sobre las venas de Jesús corre sangre pagana. No,
aquí viene a decir que no, que Jesucristo fue totalmente limpio de sangre contaminada, de sangre pagana. De otra manera, su sacrificio hubiera sido vano. Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿sí? Como le pasaba a los sacerdotes. Como eran sucios, entraban al lugar santísimo por un pecado que hayan cometido, quién sabe cuál, y morían ahí, dentro del lugar santísimo. Si Jesús hubiera estado con la sangre contaminada, si hubiera corrido por su sangre, ¿verdad? Por sus venas, sangre pagana, él no hubiera resucitado, porque el sacrificio de Jesús en la cruz simboliza el sacrificio de los animalitos que se sacrificaban en el lugar santísimo para cubrir los pecados del pueblo. Entonces, no solamente fue el sacrificio, sino que también el sumo sacerdote a la vez, al mismo tiempo. Entonces, hubiera muerto, no hubiera resucitado al tercer día. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, leemos aquí en el capítulo 7 de Hebreos, donde dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, wow, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, fíjese bien, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, wow, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Wow, ¿quién era? ¿Quién era ese rey? Wow, wow y muy wow. ¿No se lo imagina quién era? ¿No se imagina quién era? Aquí lo está diciendo, hecho semejante al Hijo del Hombre. Dice que sin principio de días y sin fin de vida. Wow, un sacerdote, ¿eh? Era Jesús mismo. Increíble. Dice sin padre y sin madre. Aquí viene también a tirar la teoría de los católicos cuando dicen que María es madre de Dios. Dios no tiene madres. Imagínense este sacerdote que era físico. Dice aquí que no tenía ni padre ni madre. No porque fuera huérfano, simplemente que era la presencia de Cristo en ese sacerdote. Bueno, esa es otra cosa que un día vamos a hablar. No quiero que se confundan ni nos metamos todavía en esto. Bueno, ahora veamos lo que dice aquí la palabra de Dios en cuanto a este sacerdocio. En el 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios, de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Wow, ¿sí? Entonces María no es mediadora, Jesús es mediador. María no es intercesora, Jesús es intercesor. ¿Sí? Bueno, eso también es otra enseñanza. Así que, amigo católico, le han mentido.
María no es mediadora ni es intercesora. ¿Sí? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, claramente no se hubieran procurado lugar para el segundo. O sea, como ese sacerdocio era imperfecto, no se hubiera preparado el segundo sacerdocio, que es el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quita el primero para establecer el segundo. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdocio quedó quitado, quedó abolido, quedó neutral, ya no tiene efectividad, caducó, expiró, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Por eso es que yo digo que lean todo el libro de los Hebreos, porque aquí habla completamente del cese total del servicio sacerdotal. Ahora, vamos a ver. Aquí en Hebreos 9, del 23 en adelante, dice aquí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado. O sea, una vez hecho el sacrificio de Jesús, ya no hay más sacrificios, ya no hay más intercesión de ningún sacerdote. Por eso es que el sacerdocio católico no es un ministerio aprobado por Dios. Primero, porque ellos no ofrecen ningún animalito para sacrificio. Segundo, está totalmente abolido porque está lleno de imperfecciones. ¿Sí? Ya es un escándalo mundial y la gente se enoja cuando yo hablo de esto, pero es la verdad. Los pecados sobre pedofilia y pederastía están a las puertas del día. Vean que querían matar al Papa en Chile y todavía dice, quiero que presenten las pruebas de los abusos. ¡Ah! Quiere que presenten las pruebas de los abusos. Y más enardeció la gente. Querían matarlo, ya querían lincharlo. Y todavía hay gente que lo defiende. Y todavía dicen algunos, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo estoy libre de pecado, yo estoy libre de pederastía y de pedofilia. A mí que me lo pongan y me digan eso, el que esté libre de pecado, yo se la tiro. Por encubrir a violadores, enfermos sexuales. Dice un dicho que el que cubre o protege a una persona de un delito que se le acusa es porque es igual. Y yo no dudo que el Papa sea igual de sucio. Porque ¿para qué defenderlos? ¿Para qué protegerlos? Eso es otro cuento. Pero es la verdad, aunque se moleste mi amigo católico. ¿Y qué me dices tú de los sacerdotes, de los pastores que también han violado y que se han dejado sus esposas por otras mujeres? Bueno, cada pastor que ha sido acusado de violación o de algún crimen ya está en la cárcel. Usted ya no se tiene que preocupar por ellos. Preocúpese por aquel sacerdote que lo acusaron de violación y lo cambiaron de parroquia o lo cambiaron de ciudad o de pueblo. ¿Por qué? Porque va a seguir cometiendo las mismas fechorías. Entonces usted ya no se preocupe por el pastor que violó, ya está en la cárcel. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Ojalá ya aprenda ese pastor, ¿verdad? Para que no para que no crea que con las cosas de Dios se juegan. Y si al sacerdote no le pasa nada, Dios se las está guardando. Entonces, aquí dice que aún así el sumo sacerdote,
Era imperfecto, de tal manera que tendría que presentarse por sí mismo muchas veces. Era imposible. El capítulo 10, lo que yo estaba leyendo, y le recomendaba a una persona que leyera acerca de esto, vamos a hablar recto, claro y contundente acerca de lo que es el sacerdocio, que quedó totalmente abolido. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir? Que no, el sacrificio nos hace perfectos. ¿Quién nos hace perfectos? Jesús. Ahora, usted dirá, ¿nada más con creer en Jesús? No, hay que leer su palabra y obedecerla y reconocer que tenemos pecado. Si usted dice que no tiene pecado, usted está mintiendo. Por eso es que dice en Primera de Juan, dice que si nosotros tenemos pecado y decimos que no, le hacemos mentiroso. Entonces nosotros tenemos que ir a Él, confesar nuestros pecados, y dice ahí que Él, que es fiel y justo, nos va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Escritura. Entonces, póngase en las manos de Dios y reconozca cuál es su pecado. Yo reconozco los míos y no se los voy a contar. Por supuesto que no. Pero nunca voy a hacer un pecado mío patente para dañar a otros. ¿Sí? Dios me libre. Y como se los dije, yo no soy un ser humano, estoy propenso a cometer errores. Y Dios me libre de hacerle daño a mi prójimo. Y bueno, pues fuentes, ¿verdad? Muy cercanas, me decían a unos, bueno, el sacerdote Toro va a estar en California, allá ve a confrontarlo. Dije, no, yo no voy a perder mi tiempo. Bueno, pues fuentes cercanas dijeron que a este lo detuvieron, no lo dejaron predicar. Sabrá Dios qué habrá hecho. Yo ya me imagino. Yo se lo dije en un video. Ahí en el video que titulé El sacerdote Toro es un capado, entre paréntesis, eunuco. Ahí lo digo. Y estoy segurísimo que es por ese motivo. Ya lo sabremos. Porque, ¿saben qué? Fue gente cristiana ahí. Y tarde o temprano se va a saber por qué. Pero yo ya se lo había dicho en ese video. Entonces aquí dice, de otra manera cesarían de ofrecer, pues que los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más la conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. No, por cierto, aquí está escrita la palabra Biblia en griego. No tengo la manera de probarlo todavía, pero cuando me envíen el Nuevo Testamento en griego y español, ya se los voy a poder probar. Dice como en el rollo de la Biblia que está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, entre paréntesis dice ahí, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice aquí, quítalo primero para establecer lo último. ¿Sí? Aquí está hablando del sacerdocio. Quita lo primero para establecer lo último, que es el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está
día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios tuvo que terminar con un sacerdocio que era imperfecto, pero siempre consideró a los sacerdotes levitas como santos. De hecho, los levitas eran la tribu de Israel más santificada, la tribu que más se apegó a cumplir las ordenanzas de Dios. Y aún así, estaban llenos de imperfecciones, errores humanos, por supuesto, ¿verdad? Esa fue la razón. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los becerros, de las ovejas, de los corderos, de todos los animalitos que se ofrecían para cubrir el pecado, no quitaban el pecado. Era solamente una cobertura temporal. Y cada vez que la persona cometía un pecado diferente, tenía que ir a ofrecer el sacrificio. Esa razón era que la sangre de los animales no era suficiente para quitar el pecado. Es por eso que tuvo que venir Jesucristo y ofrecerse primeramente como sacerdote y como sacrificio al mismo tiempo para presentarse ante Dios como un sacrificio limpio, santo y sin mancha. El sacerdocio católico ni es levita, ni es por el orden levítico, ni mucho menos vienen de un sacerdocio judío, ¿verdad? Los sacerdotes católicos son gente pagana. Usted y yo somos paganos, convertidos a Cristo, pero somos paganos. En nuestra sangre sí corre sangre pagana. En la sangre de los levitas no corría sangre pagana. El israelita común, un hombre común de Israel, podía casarse con una mujer pagana y hacer de su hijo un niño judío. Pero el levita no. El levita no podía casarse con nadie que no fuera del pueblo de Israel o del mismo orden levita, de la tribu levita. No podía hacer eso. Si habían de casarse con un pagano o con una pagana, no. A ellos les estaba prohibido eso. No faltaba quien, ¿verdad? Pero exclusivamente ellos tenían que casarse con alguien del pueblo de Israel. Así que los levitas eran la raza, bueno, no la raza, la tribu más pura de Israel. Ahora imagínense a Jesús. Jesús el sumo sacerdote. Cuán santa era su sangre, si su Padre mismo era Dios. Entonces los sacerdotes católicos corren sangre pagana, no de sangre santa, ni siquiera del pueblo santo de Israel. ¿Qué hacen los sacerdotes católicos? Ellos no ofrecen animalitos. Lo único que hacen es el circo de andar con un acólito, con un monaguillo, ¿verdad? Cuando no está el acólito, ahí menear una bolita con incienso. El sacerdocio católico no es un sacerdocio aprobado por Dios. Si leemos las escrituras, dice aquí que los ministerios que Dios levantó es el de los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores. Ahí no va a encontrar que el sacerdocio sea un ministerio que Dios haya manifestado al servicio de la iglesia. No existe. No, pero aquí en la Biblia dice que nos hizo a reyes y sacerdotes. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:6.
ahí habla de que nos hizo reyes y sacerdotes. Vamos a ver a quiénes se refiere cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1, creo que vamos a leer desde el 5. Y de Jesucristo, Apocalipsis 1, de 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿A quiénes se refiere aquí? Recuerde que aquí ya es el tiempo final. Aquí está hablando ya de las profecías del fin. Aquí está hablando ya en un tiempo futuro. Estos sacerdotes todavía ya no existen. Va a ser una casta, una familia, una etnia escogida por Dios. Ahí sí va a haber sacerdotes. En el 5:10 también lo dice ahí. Apocalipsis 5:10 dice, del 9 vamos a leer. Apocalipsis 4:9 y 10. Y cantaban un nuevo canto, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Aquí está hablando de tiempo futuro. No está hablando de tiempo presente. No está hablando de ningún sacerdote. Está hablando de gente especial, a las cuales va a ser reyes y sacerdotes para gobernar la tierra. ¿Ustedes creen que un sacerdote pedófilo, un sacerdote pederasta va a reinar con Cristo Jesús? No, para nada. Y según ellos son eunucos, como dice el sacerdote Toro, ¿verdad? Que son capados, que por amor al reino de los cielos se caparon. Realmente está diciendo una tontería ahí porque mezcla el celibato con el ser eunuco. Pero bueno, pobre tonto, interpreta mal las escrituras y todavía dice, y el que tenga entendimiento para entender, que lo entienda. Ni siquiera él se entendió, pobrecito. En Apocalipsis 26, vamos a terminar con esto. Apocalipsis 26. Lo que yo les decía, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, según reinarán con él 1000 años. Ahora, hay una parte que también habla en dónde es Pedro, donde dice que nos hizo también reyes y sacerdotes. Déjeme encontrarlo. Porque aquí hay un sacerdocio. Vamos a ver. Oh, perfecto. Está en Primera de Pedro 2:9. Aquí vamos a hablar de un sacerdocio diferente al de Apocalipsis, un sacerdocio diferente al de orden de Melquisedec, y vamos a descubrir quiénes son los que forman parte de ese sacerdocio. Fíjese bien, vamos a analizar palabra por palabra en este versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
admirable. Wow, fíjese bien lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En toda la Biblia no se habla de un sacerdocio como el que está hablando aquí San Pedro. Ahora, ¿sabe usted a qué sacerdocio se refiere? ¿A qué sacerdote se refiere? A nosotros. Si usted es padre de familia, usted es un sacerdote de su hogar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo. Hay que recordar que Pedro le está escribiendo a la iglesia de Cristo, ¿sí? Y para que me entienda, vamos a leer sobre la piedra viva, o sea, el fundamento de la iglesia que es Cristo. Dice aquí en San Pedro 2, del 4 en adelante. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿A quién está hablando? A la iglesia. Ahorita vamos a ver quiénes son esos sacerdotes santos. Para ofrecer sacrificios espirituales. No dice que sea con animales, dice espirituales. Ahorita vamos a ver. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, si usted cree en la palabra, ¿verdad? Usted es parte de este pueblo de Dios, debe entender esto. Mas ustedes son linaje escogido. Ahora venimos a ser como príncipes para Dios. Y después dice aquí, real sacerdocio. ¿Sí? Ahí vamos. Después dice aquí, nación santa. Bien, el sacerdote viene a ser parte de lo que es una nación. ¿Sí? El sacerdote católico no es parte de la nación. ¿Por qué? Porque no es parte de la sociedad. No es parte de la sociedad. Ahorita lo vamos a probar. Pueblo adquirido por Dios. Entonces está hablando aquí de la sociedad, del pueblo, de la ciudad, de la comunidad. Ahora, piensa en esto. ¿Qué hace a la comunidad? ¿Qué hace una ciudad? Su gente, ¿verdad? Bueno, pues la gente no se multiplica solita. La gente se multiplica cuando un hombre se casa con una mujer y tiene hijos. ¿Y eso cómo se le llama? Familia. ¿Sí? Entonces, si usted es parte de esa sociedad porque tiene como fundamento una familia. Dios quiere que la persona que se santifica, que se consagra a Dios, se case con otra persona que sea consagrada a Dios. De esa manera van a tener una familia santa. Y de esa familia santa hace una colonia santa. Y esa colonia santa hace una ciudad santa, o sea, una comunidad santa. Una ciudad santa hace un estado santo. Y un estado santo hace una nación santa. La sociedad no crece solita, la sociedad crece en familias. Es por eso que dice el apóstol Pablo a Timoteo que el obispo, ¿verdad? Tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Por qué? Porque él tiene que dar ejemplo de cómo saber cuidar su casa. Por eso es que estamos aquí hablando del sacerdocio, del
sacerdocio que solamente un padre de familia puede llevar a cabo, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice Pablo a Timoteo. Fíjese lo que dice aquí. 1 de Timoteo 3 del 1 en adelante. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice el 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? El sacerdote hizo un voto de celibato. Aparentemente es un voto, pero no es cierto, es una obligación. Si alguien quiere ser sacerdote, está obligado a no casarse. Les tienen prohibido casarse. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdote no tiene familia, no es parte de la sociedad. Y como no es parte de la sociedad, no está capacitado para dar un consejo al matrimonio, porque no sabe cómo es la vida marital. No está capacitado para aconsejar a los jóvenes, porque no tiene hijos. No sabe cómo enfrentar los problemas diarios y cotidianos de la sociedad. Es por eso que el sacerdocio católico no existe. Está fuera. El sacerdote católico está fuera de esa comunidad, está fuera de nuestra sociedad. Sí, a menos que lo inviten a una fiesta, a una pachanga, pero él está fuera de la sociedad. Él no pertenece a la sociedad. ¿A qué sacerdocio se refiere? A nosotros, a los padres. No se refiere a los padres de la iglesia que le llaman ahí sacerdotes, los curitas, no. Se refiere a los padres biológicos, a los padres que somos jefes de cabeza de casa. ¿Sí? A eso se refiere. Y probablemente de ahí salió la palabra padre a los curitas, a los sacerdotes católicos. Pero eso es algo bien tonto porque ellos no tienen familia. Ellos no son parte de esa sociedad. Termino con esto. A eso se refiere la palabra de Dios cuando dice que nos hizo sacerdotes. De un real sacerdocio. Somos parte de esa comunidad. El sacerdocio católico no es un sacerdocio aprobado por Dios, mucho menos el sacerdocio levítico es vigente. Terminó. Yo sé que usted me va a maldecir, amigo católico, pero yo lo que hago es decirle la verdad y nada más que la verdad. Júzgueme, haga lo que quiera, pero ¿sabe qué? Desmiéntame, refute con la Biblia. No me maldiga solamente porque esa es su naturaleza. Yo les mostré con la Biblia, porque todo el libro de Hebreos dice que el sacerdocio quedó excluido. No hay lugar para el sacerdocio católico, mucho menos para el sacerdocio católico. Dios les bendiga y que descansen los que puedan descansar.